He titulado esta predicación de hoy, Lloremos juntos. Lloremos juntos. Estamos viviendo, todos lo sabemos, una de las tragedias más devastadoras en 200 años aquí en Valencia, porque quiero recordar que Pau hacía memoria de que la última vez que se vivió algo así en Valencia, aparte del año 57, si no me equivoco, en la inundación, fue en 1700 y algo, cuando pasó algo parecido, sobre hace, pues eso, o 1800 y algo, unos 200 años. El nivel de estrés, de miedo, de angustia, de temor, de tristeza que muchas personas están viviendo, solo es comparable al que viven las personas que sufren una guerra. Una guerra. Yo no había pasado aún no había salido de Alcácer, la verdad, en todo este tiempo. El otro día tuve que ir a Valencia con mi hija y pasé por la pista de silla. Y después tuve que ir a Torrente ayer, a la reunión del ABC, y ya en Albal, hacia la izquierda, que fuimos a Torrente, todos los coches que están allí, toda la basura que están apilando, todo, bueno. Y eso no es nada, cada vez que te adentras más, ¿verdad? Yo no he estado, la verdad. Ante estas situaciones se hace necesario primero encontrar culpables. Eso es indiscutible, que los hay, y pasarán por los juzgados porque hay culpables en lo que ha pasado. Y segundo, encontrar ese punto de apoyo que nos ayude, que ayude a estas personas a retomar otra vez la vida. Aquella vida que se tenía anteriormente o algo lo más parecido posible. O algo lo más parecido posible. Y es aquí, en ese punto, donde surgen todas las voces que quieren formar parte de esta reconstrucción. Se alzan muchas voces. Ponemos la tele, periodistas, especialistas en todos los canales, opinólogos de todo tipo, ¿de acuerdo? Pero es que no es solamente una reconstrucción material lo que hay que hacer, sino que hay que hacer una reconstrucción emocional e incluso espiritual de las personas. Y ante esto se alza una voz entre todas, que no es la voz de Dios, por desgracia, sino que surge este movimiento que le gusta tanto a la gente, que es el movimiento del pensamiento positivo. El pensamiento positivo. Pero el pensamiento positivo no tiene nada, pero nada que ver con nuestra fe. Nada, nada. Es más, es lo contrario a nuestra fe, el pensamiento positivo. El positivismo es una doctrina filosófica que llega desde el humanismo. El humanismo es que todo nace, se reproduce y muere en el ser humano. Todo, todo. Todo es desde nosotros, hacia nosotros y todo para nosotros. El filósofo matemático del siglo XIX, Auguste Comte, fue el que acuñó este nombre, ¿no?, para darle significado a este pensamiento, pero se remonta a Immanuel Kant y a todos estos filósofos del siglo XVII y XVIII. El positivismo es una doctrina filosófica que lo interpreta todo de acuerdo a la experiencia personal, a la experiencia individual, y eso es humanismo, algo que va totalmente en contra de nuestra fe. No tiene en cuenta la soberanía de Dios para nada. El positivismo no tiene en cuenta la soberanía de Dios porque todo nace de nosotros, todo nace de mis propias fuerzas, todo nace de lo que yo puedo hacer. En cualquier etapa de nuestras vidas, todo depende de cada uno de nosotros, todo. Bajo la sola experiencia humana se vive la realidad total del ser humano, haciendo un cliché de todo, ¿vale? Un cliché. El cáncer. Puede haber 4, 5, 7, 8.000 personas metidas en una habitación con cáncer, que si las escuchas, cada una te va a dar su versión de lo que ha sido para esta persona pasar ese proceso. Pero el positivismo dice que da igual, porque tú eres un cliché y entras dentro del formato de que esas personas han pasado un cáncer. Y da lo mismo que se te haya muerto un hijo, porque también tú eres un cliché y todo va en función de que se te ha muerto un hijo y tu experiencia es esa, no hay más. ¿De acuerdo? El positivismo no crea espacios donde tú puedas experimentar nada por tu cuenta. No puedes sufrir más que otros, no puedes experimentar diferente a otros.
Tú eres un molde que tiene que encajar en cualquier etapa de la vida de todo el mundo. Eso es el positivismo, ¿eh? Se niegan los principios absolutos y necesarios de la razón para así llegar a la mutilación de la inteligencia. ¿Se entiende esto? Y las emociones, mutila la inteligencia y las emociones del ser humano, porque reduce la vida a una mera colección de hechos históricos y de experiencias objetivas, para todos igual. Subjetiva sería lo que yo he experimentado, pero objetivo es lo que experimentas todos en conjunto y para todos igual, ¿no? Frases como desechemos lo malo, abracemos solo lo bueno, vaciemos nuestra mente para llenarla de pensamientos positivos, son cosas que parecen muy bonitas, parecen preciosas. Piensa en positivo y lo lograrás, ¿verdad? Enfócate hacia el éxito, si quieres puedes. Eres el dueño de tus emociones, todo está en tu mente. Solo sobreviven los valientes. Esta tendría que estar extirpada de la historia de la humanidad. Semejante afirmación de verdad debería de estar prohibida, porque es que el cementerio está lleno de tumbas de personas valientes que afrontaron una enfermedad o de personas que afrontaron una guerra y fueron muy valientes. Esto tendría que estar prohibido. Esto hablando en términos humanos, lo que estoy diciendo. Ya es nefasto de por sí, pero si ya lo trasladamos a lo espiritual, que también ha calado este pensamiento en nuestras iglesias, en cómo afecta este tipo de pensamientos a nuestra espiritualidad y fe, la cosa no mejora, Mirad, el positivismo reduce nuestra fe a un mero sistema religioso. Ya está, cumplimos unos dogmas y una doctrina la cumplimos y ya está. Y nuestro gran Dios lo reduce a un mero gurú místico, ¿vale? Vacía tu mente y llena de paz y ya está. El positivismo no es una línea de pensamiento inocente cargada solo de buenas intenciones. Detrás de esto siempre está el mismo de siempre. ¿Sabéis quién es? Satanás, el padre de mentira. Claro, porque quieres reducir tu vida a una simple secuencia de hechos históricos, naces, creces, te reproduces y mueres, y entre medias, pues ya está, encaja en algún cliché de los que te toca vivir. Está siempre el mismo. ¿Para qué? Para que no nos llenemos de Dios, de su palabra, de su Santo Espíritu. Ha calado tanto este pensamiento en nuestra sociedad y en nuestras iglesias que se ve como algo normal interpretar la Escritura sin hablar de lo negativo. Fijaos hasta qué punto. Hay personas que leen la Biblia y directamente extirpan de la Biblia lo malo, porque Dios no puede mandar nada malo. Dios no puede mandarnos nada que no sea bueno para nosotros. Hablan solo de las promesas de Dios, que las tiene, claro que las tiene, pero se olvidan del Dios de las promesas, que es Dios de lo bueno y de lo malo, de la bendición que cae para todos, ¿vale? Hoy en día muchas personas creen erróneamente que tener fe es lo mismo que ser positivo. Y no es así. Y se están levantando en muchos lugares, incluso en iglesias cristianas, una doctrina que impulsa todo el tiempo a pensar en positivo y confesar o declarar cosas positivas. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de la Prosperidad. Decláralo y lo tendrás. O si yo doy, me vendrá. Todo eso está dentro de nuestras iglesias cristianas. Algunos llegan al punto de enseñar que no debemos pensar, confesar ni declarar nada negativo en nuestras vidas, porque si lo hacemos, sucederá. Como si Dios fuera un talismán. Como si Dios fuera un talismán. Más aún, hay quienes han enseñado y aún enseñan que el miedo, tener miedo, es la fe a la inversa y que la duda y el temor producen resultados adversos, y esto lo suelen sustentar con una mala interpretación de los textos bíblicos, totalmente sacados de contexto. El positivismo extirpa de nuestra vida el dolor. La Biblia está llena de dolor. Si la leemos bien, la Biblia está llena de dolor, pero no de un dolor estéril que no produce nada. La Biblia está llena de dolor, donde el Señor lleva a sus hijos por un proceso de dolor que tienen que pasar. ¿Para qué?
produzcan fruto. Es la única manera. No tenemos, la experiencia es una escuela brutal, pero hay que pasarla. Sin ese dolor no vamos a tener un proceso de sanación emocional, espiritual e incluso física, porque todo lo que somos está relacionado. Necesitamos pasar un duelo y no hace falta que nadie se muera para pasar un duelo. Yo he perdido mi casa, yo he perdido mi coche, yo he perdido mi negocio y yo tengo que pasar un duelo por la pérdida. Y que alguien venga a decirme que piense en positivo, que gracias a Dios estoy viva, pues muy bien, pero hasta que yo llegue a la conclusión de que gracias Señor estoy viva, necesito pasar mi proceso de aceptación. ¿De acuerdo? La palabra de Dios dice todo lo contrario al positivismo. La palabra de Dios dice, llorad con los que lloran. No llores. Yo me acuerdo cuando a mi marido le diagnosticaron cáncer y después del shock, pues quieres tomártelo todo con cautela, no quieres ser tampoco excesivamente optimista porque no sabes lo que puede pasar. No, tú no puedes pensar así, tú tienes que ser positiva, tú tienes que ser positiva. Me molestaba mucho esa actitud, muchísimo, cada vez más, porque mi manera de pensar no está condicionada por lo que la sociedad me dice, sino por mi fe en el Señor, por mi fe en el Señor. Y he tenido que aprender eso a lo largo de este proceso de enfermedad con mi marido. Ante la naturaleza de los acontecimientos que nos han sobrevenido estas últimas semanas, se hace necesario que nos cobijemos emocional y espiritualmente debajo de las alas de nuestro gran Dios, debajo de sus alas. Pero a la vez se hace también necesario abrir nuestro corazón y nuestras vidas, nuestras manos para ayudar a los que nos necesitan, a los que nos necesitan, a los que lo han perdido todo, aquellos que han perdido casa, muebles, enseres y que han perdido a un ser querido. Pero hacerlo siempre desde nuestra fe razonada, no porque creemos que Dios es una persona que nos va a solucionar todo lo que le pidamos, sino que dejando a las personas que sufran y no querer extirpar ese momento y proceso tan necesario para avanzar en su vida, que es el proceso de duelo y de dolor. Alegrarnos, gozarnos, es un llamamiento divino y un aspecto fundamental de la vida cristiana, pero también lo es sufrir con los que sufren. Llorar con los que lloran, como nos recuerda Pablo en este versículo de Romanos. Como hijos de Dios sentimos ese amor mutuo que nos une y nos conmueve. Cuando algo le sucede a nuestro hermano, es como si nos sucediera a nosotros. Es como si nosotros lo estuviéramos pasando. La naturaleza del amor verdadero, ese amor que Cristo mostró al mundo y que nosotros también debemos mostrar a cada uno de los demás, es llorar con el hermano, no solamente alegrarnos, sino ¿qué tienes que llorar? Lloremos juntos, lloremos juntos. Nos centramos hoy en la segunda mitad de este versículo por eso, porque estamos viviendo momentos en los que es necesario llorar con los que lloran, cuidar de las víctimas, escuchar sus historias y mostrar compasión por los que sufren. Ese es nuestro deber. Estamos llamados a ello. No sentirse comprendido y consolado, en un momento de desesperación en la vida, de tragedia, es la mayor de las tragedias para un ser humano. Porque pensar que nadie nos entiende, que no tenemos a nadie que nos entiende por lo que estamos pasando, es muy penoso. Y sí que hay. El primero es Dios. Si quieres encontrar un ejemplo de cómo una persona está sufriendo y siente el desamparo y la soledad en medio de su tragedia personal, por favor, léete el Salmo 42. Ahora no lo vamos a leer, pero leedlo esta semana, por favor. Porque también veremos en este salmo cómo un hijo de Dios se repone a la angustia y la tragedia poniendo su confianza en Dios. Ejemplos tenemos en la Biblia. La política siempre está en mayor o menor medida desconectada de la realidad de las personas. Lo hemos visto
Lo hemos visto, lo estamos viendo. Más allá de la tragedia, más allá del dolor, más allá de la pérdida, hay un futuro que es posible, ¿eh? Después del cielo negro y las tormentas, Dios sigue estando ahí, Dios sigue estando ahí. Jesús tenía un optimismo de verdad, me lo voy a entrecomillar, esa palabra, inconquistable, inconquistable, que nace, ese optimismo le nacía a él de su fe, no de pensamientos positivos, Tenía un optimismo que tenía sus raíces hundidas en lo más profundo, en la fidelidad, el amor y la justicia de Dios. Él lo sabía, todo lo hacía clamando al Padre. Incluso cuando llegó la hora de ofrecerse como sacrificio en la cruz, él siempre confió en el Padre, siempre. Y a la Iglesia de Dios nos toca llevar este mensaje a los que sufren. A ver, nos toca llevar este mensaje, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Porque hay que ser sensible con cada circunstancia, ¿de acuerdo? Así que, como punto número 1, estando cerca. Lo primero que debemos hacer al acercarnos a las personas que sufren es simplemente estar ahí. No demos lecciones innecesarias, seguramente en ese momento innecesarias. Estemos ahí, simplemente cerca, reconociendo su dolor y expresándoles nuestro amor. Y si la ocasión lo requiere, también nuestras oraciones. Si la ocasión lo requiere, ¿de acuerdo? Vivimos una situación donde muchas personas no son creyentes, no lo son. Y al acercarnos a ellas debemos hacerlo con mucha cautela y con mucha sensibilidad. Muchos de nosotros podemos mirar hacia atrás y recordar épocas de dolor, seguro, ¿verdad? Puede que no recordemos las palabras que nos dijeron, seguramente no, pero ¿a que no habéis olvidado a esa persona que estuvo sosteniéndoos la mano? Simplemente estuvo ahí. Apliquemos la inteligencia emocional y espiritual, que la tenemos. Nuestra fe es una fe razonada, ¿vale? Y se basa en una inteligencia emocional y espiritual para identificar cuál es el momento propicio para hablarles del Señor a las personas, ¿de acuerdo? Porque lamentablemente a veces queremos arrojar luz y lo que podemos hacer al final es oscurecer. Y estas personas levantan paredes con los versículos que podemos decir en algún momento dado. Queremos hacerlo mejor y creemos que estamos haciéndolo mejor, pero debemos identificar el momento en el que le llevamos la palabra a esa persona. Porque están tan heridos, tan sensibles, tan emocionalmente tocados, que decir ha sido la voluntad del Señor, os aseguro que no es la mejor de las frases. Aunque así lo pensemos nosotros, aunque sí. Este versículo 15 nos enseña sobre la compasión cristiana y el cuidado pastoral. Y es un recordatorio necesario para cualquiera de nosotros que sienta la tentación de tratar el sufrimiento con indiferencia o de acercarse a los que sufren como personas que tienen que ser convertidos de manera express. Como ha pasado esto, se va a convertir de manera express y seguramente va a pasar todo lo contrario. Porque si nosotros muchas veces no encontramos explicación a las cosas que nos suceden, imaginaos las personas que no tienen la mente de Cristo. Mi hija me comentaba el otro día que mi marido en todo este tema tenía una manera de pensar que ella no entendía. Y yo le dije, Patricia, papá no tiene la mente de Cristo, tú y yo sí. Y lo vemos totalmente todo diferente. Debemos entender que la persona que no cree no tiene la mente de Cristo que nosotros tenemos. Por lo tanto, no intentemos que esas personas nos comprendan a nosotros cuando vamos con los versículos en la boca, sino que nosotros tenemos que comprender el dolor y el sufrimiento por el que están pasando, ¿de acuerdo? No juzguemos, no juzguemos. Lo he dicho alguna vez ya, Agustín de Hipona, uno de los padres de la primera iglesia primitiva, dijo, predica el Evangelio y si es preciso, habla. Habla,
si es preciso, si no es preciso, no. Solo con nuestra presencia, os aseguro, solo con nuestra disposición de ayudar, de consolar, de acompañar, de proveer, ya estamos evangelizando. Ya estamos evangelizando. En la iglesia de Aldaya están repartiendo, de aquí hemos llevado muchas cosas allí, están repartiendo, no están evangelizando, no están repartiendo Biblias, están dando comida, alimentos, ropa, productos de limpieza y están haciendo el culto. Y el primer culto que lo hicieron, lo contaban ayer, estaban de pie sin sillas y la gente se acercaba a la puerta. Esa es la oportunidad que Dios ha abierto para que el Evangelio salga de la iglesia hacia afuera. Nosotros lo entendemos, pero las personas que han sufrido esta devastadora tragedia no. Pero nosotros entendemos que es una manera en la que Dios está extendiendo su reino. Pero eso no podemos decírselo a las personas, ¿vale? Las palabras movilizan, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Mirad qué iglesia que allí están repartiendo, están dando, No, a mí no me quieren evangelizar, a mí me están dando lo que necesito. Y es una manera de evangelizar. En segundo lugar, la calidez humana, que a veces también nos puede faltar. Por querer evangelizar de una manera express, nos puede faltar la calidez humana. Llorar con los que lloran, mirad, tiene más que ver con la calidez humana que el momento precisa y con la unidad del compañerismo cristiano que cualquier otra cosa. Con nuestros hermanos cristianos podemos aplicar los versículos siguientes que van del 12 al 18 con ellos, ¿no? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿De acuerdo? Esos versículos se pueden aplicar a hermanos en Cristo, pero no a personas que no creen. No son versículos para personas no creyentes. Estos versículos nos instan a no alegrarnos del dolor ajeno y a mantener la paz entre nosotros. Seamos considerados, compasivos, rápidos en echar una mano o un hombro en el que llorar, ¿de acuerdo? Y por último, pues el ejemplo del Señor. Sigamos siempre el ejemplo del Señor. El Señor nunca fue ajeno al dolor que le rodeaba y supo identificarse con él en todo tiempo, ¿de acuerdo? La muerte de Lázaro es un ejemplo. Él lloró y lloró también al ver a Jerusalén, las murallas de Jerusalén, al no querer reconocerle a él como Señor y Mesías. El Señor fue sensible y supo entender el dolor del prójimo. Al igual que el Señor, debemos ser mensajeros del amor y del perdón sin juzgar la situación. Mirad, llorar con los que lloran es más que identificarse con el dolor del otro, es colocarnos en el lugar del otro, es colocarnos y tenderle la mano desde la misericordia y el amor de Dios. ¿Cómo ayudaremos a alguien si antes no nos acercamos a él? El Señor Jesús se hizo uno de nosotros siendo Dios y se puso en nuestros zapatos, se puso en nuestro lugar para tomar el lugar en la cruz, el que merecíamos nosotros, ¿de acuerdo? Muchas de las personas que se han visto afectadas por esta terrible dana necesitan ser sanados, limpiados y restaurados. Eso nadie lo discute, de manera física, de manera emocional y de manera espiritual. Nadie lo discute. Pero seamos cautos y sensibles, ¿de acuerdo? Vayamos paso a paso, vayamos poco a poco, dando testimonio de nuestro Señor de manera mansa y humilde. Con pequeños gestos podemos decir grandes cosas. Con pequeños gestos podemos decir grandes cosas. La feria de Alchinet se canceló y era el primer año en el cual nosotros participábamos, ¿de acuerdo? Y la tristeza de decir, mira, hemos perdido una oportunidad, ha pasado a ser otra oportunidad que el Señor ha puesto delante de nosotros
recogiendo ropa, recogiendo enseres, material de todo tipo. El primer fin de semana pudimos llevar toda la ropa que teníamos arriba, una compra que hice en nombre de la iglesia y justo estaba allí la alcaldesa cuando llegué y yo me presenté en nombre de la iglesia, no me presenté de manera privada, me presenté en nombre de la Iglesia Bautista de Alginet para llevar todo lo que llevamos. Y eso es dar testimonio, ¿de acuerdo? Eso es evangelizar. Jesús curó la ceguera de un ciego en Marcos, ¿veis? Respondió Jesús y les dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿No era evidente? ¿Qué quieres que te haga? ¿No? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lo primero que Jesús le dijo fue, ¿qué quieres que haga por ti? Lo primero fue suplir su necesidad. Parecía evidente, pero a lo mejor esa persona hubiera querido otra cosa, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga? Acerquémonos a las personas. ¿Qué quieres que te haga? ¿En qué puedo ayudarte? Una vez lo hubo sanado, le dijo, tu fe te ha sanado. Entonces le presentó el Evangelio. Entonces le presentó. A veces queremos invertir el orden y nos sorprendemos de que las personas nos den la espalda o no quieran saber nada del Evangelio. No podemos dar la palabra sin pan y el pan sin palabra. Tenemos que identificar el momento en el que damos pan y después palabra. Si una persona viene buscando la palabra de Dios, porque busca, pues démosle la palabra de Dios. Pero si en ese momento necesita algo material, tenemos que procurar darle eso material. Porque el Señor lo hizo también. Alimentó a 5.000 personas con los panes y los peces. Y así evangelizó. No testifiquemos de Dios de una manera así, y menos dentro de un dolor tan grande como el que estamos viviendo. No presentemos un Dios facilón, que frotamos la Biblia y nos concede lo que le pedimos. No ese es el caso, no ese es el caso. Así que ahora hago una exhortación a la Iglesia para una fe madura, lo hablábamos la semana pasada o la anterior. En el libro de Habacuc, que fue escrito antes de la caída de Jerusalén en el año 596 a.C., en la época en la que Judá era gobernada por reyes bastante negligentes, opresivos y violentos, el Señor le habla al profeta Habacuc y le da una visión una futura visión de que Babilonia iba a invadir su pueblo. Y que Dios iba a usar esa plaga, y que Dios iba a usar eso para sus propósitos. El enemigo destruiría los huertos, los higos, las viñas, los olivares, se lo llevaría todo, se lo llevaría todo. Cuando Babilonia terminara con la tierra de Judá, no quedaría nada para que valiera la pena. Y las construcciones serían destruidas, los tesoros serían saqueados, y las haciendas y huertos serían devastados. La economía se arruinaría y no habría motivo para cantar. ¿Podemos hacer un paralelismo entre esto y lo que se está viviendo ahora también? Sin embargo, Dios todavía está en su santo trono. Dios está en su trono, obrando sus propósitos divinos para su pueblo y para toda persona que Él llama. Nosotros debemos buscar la ocasión para presentar el Evangelio, pero como hemos dicho, de manera inteligente, humilde y paciente, ¿de acuerdo? Habacuc no podía alegrarse en sus circunstancias, pero sí podía alegrarse en Dios, ¿de acuerdo? Habacuc había tenido una visión de injusticia y violencia, de miseria y de pecado alrededor suyo. Él había clamado a Dios, pero parecía que Dios no le oía y no había recibido ninguna ayuda ni respuesta de Dios. La fe es tener una confianza plena en el carácter de Dios, aunque no entiendas sus caminos en ese momento. Eso es la fe. Eso es la fe. No entiendo. ¿Por qué me pasa esto? No lo entiendo. Pero confío en el Señor. Muchas veces durante las dificultades nos hacemos las preguntas incorrectas. En vez de preguntarnos cómo hago para deshacerme de este problema,
Más bien a veces deberíamos reconfigurar la pregunta y decir, ¿qué puedo hacer para aprender de esta situación? Lo hemos dicho al principio, fidelidad, amor y justicia de Dios, eso es inmutable, no se mueve, nunca, jamás. Nos cuesta a veces entender, pero somos un lienzo en blanco cada mañana. Se renueva la misericordia del Señor cada día. Somos como ese libro que está plastificado, ese cuaderno que está plastificado y que cada día se abre, huele a nuevo y se puede escribir en él. Eso es lo que dice la palabra de Dios con respecto a cada uno de nosotros. Fijaos, eso tendríamos que tenerlo siempre en mente. El profeta sabía que el sufrimiento en las manos de Dios amoroso podría traer un gran bien. Y era terrible lo que el Señor le había mostrado, terrible. La marca de una fe madura es la de regocijarse, no la de regocijarse, una alegría efímera, no, la de tener gozo dentro a pesar de las circunstancias, aún en el dolor, porque confiamos en el Señor, confiamos en Él, de que tu futuro y mi futuro siguen estando en sus manos, en las mejores manos. Y que para su propósito, que no tienen que ser forzosamente mis propósitos, ¿vale? Muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Habacuc 3, del 16 al 19. Vamos a terminar leyendo esto. Lo voy a leer en otra versión que no es la Reina Valera. Tiemblo cuando oigo de todo esto, le dijo Habacuc al Señor, cuando le presentó toda la destrucción que iba a hacer Babilonia en el pueblo de Israel. Mis labios se estremecen de temor, mis piernas se me aflojan y me agito de terror. Imaginaos. Es algo físico, el dolor es algo físico también, la tristeza también es algo físico. Esperaré tranquilamente, dice a renglón seguido, el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos invade. Aún después de tanta destrucción, cuando la higuera se seque y no haya flores ni fruto, cuando los olivos no produzcan y los campos permanezcan estériles, cuando el ganado muera en el campo y los corrales estén sin vacas, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios que nos salva. El Señor Dios es quien me hace estar fuerte. Me dará la velocidad de un venado y me conducirá con seguridad sobre las alturas de las montañas. Amén. Solo en Dios tenemos nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestra seguridad. Y qué afortunados somos de poder vivir las tragedias de la vida a la sombra y el cobijo de nuestro gran Dios. Porque muchas personas no tienen esa bendición. Quisiéramos que todos, ¿verdad? Quisiéramos que todos. ¿Cómo es posible que después de esto muchas personas no clamen al cielo? Quisiéramos que todos vinieran a conocer a nuestro gran Dios, que a pesar de las circunstancias sigue siendo un Dios fiel. Pero no es así. Oremos y que Dios nos use como instrumento de evangelización, aún sin hablar, ¿de acuerdo?